Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí nuevamente con nuestra materia de habilidades argumentativas en juicios orales. Estamos analizando y visualizando cómo debe de actuar usted, cómo debe de ser las cosas cuando en una audiencia, es decir, de manera oral, tiene que comparecer, favoreciendo a su cliente o defendiendo a su cliente, bien sea como parte actora o como parte demandada, bien sea como víctima o ofendido o bien sea como presunto responsable. Lo importante son los argumentos, es decir, el contenido, la esencia, qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a fundamentar. Eso sin lugar a dudas es lo básico. Saber hábilmente manejar mentalmente los argumentos, las razones o los razonamientos bajo los cuales usted va a sostener la defensa de lo que viene siendo su cliente. Sin lugar a dudas es la parte esencial, la parte básica de la cual hemos hablado mucho. Por eso hicimos un pequeño repaso de filosofía del derecho, un pequeño repaso de lógica jurídica, para que tuviera muy en mente todos esos conceptos o aspectos que van más allá de lo normal. Recuerda que un filósofo no ve nada más las cosas, sino que ve más allá de las cosas. Ve cosas o aspectos que usted y yo jamás hemos visto, jamás hemos contemplado. Vemos cosas o situaciones que nosotros, pues por el simple hecho de verlas de una manera simple, nunca nos hemos puesto a observar, a analizar. Y es un aspecto de tener todo buen abogado, ser muy acucioso, ser muy detallista, ser muy profundo en el asunto que se le presenta para que esos detalles, esas cosas que aparentemente son imperceptibles, pues se puedan dar uno cuenta de cómo están las situaciones. Muchos programas de televisión que hemos visto, pues salen precisamente por eso. A simple vista no hay nadie, de repente, pues que la colilla de un cigarro, que de repente el haber dejado algún objeto intrascendental como sería, no sé, la tapa de una crema, la tapa de algún producto, empiezan ahí a encontrar ya al que puede ser el presunto responsable. Eso es lo más importante. Y vamos a regresar a estos temas, ¿eh? Vamos a regresar a estos temas de cómo se fundamenta, cómo se argumenta, cómo se ven decir las cosas. Pero ahora estamos, compañeros, en lo que viene siendo la parte oral. ¿Por qué? Porque sabemos que los argumentos los tienes que decir de manera oral. Es decir, nada de leer, nada de estar escribiendo, sino decirlos de manera oral cuando tu turno llegue. Entonces tenemos que ver cómo se dice, cómo debemos de hablar, cómo debemos de exponer, cómo debemos dar nuestros argumentos. Insisto, lo fundamental, la esencia básica de todo esto, pues viene siendo, sin lugar a dudas, los argumentos, el contenido, la esencia de lo que viene siendo nuestra defensa o la esencia de lo que viene siendo los argumentos para encontrar la culpabilidad de la persona. Porque así como ofreces pruebas, expones hechos, pues la contraparte va a ver otro punto de vista, otro enfoque de acuerdo al cliente que está defendiendo. Y obviamente también va a tener que argumentar, va a tener que ofrecer pruebas para demostrar lo contrario a lo que usted va a decir o a lo que usted va a argumentar. De esta manera es parte fundamental la forma en cómo se dice, la forma en cómo se expone, la forma en cómo se habla, por decirlo así. Insisto, una vez más, cuando usted expone en clase, pues nos ponemos nerviosos, cuando exponemos en lo que hace la escuela CETEC de hacer una exposición ante todos los alumnos de los demás grupos, pues está el nerviosismo, está el que dirán quizás ya no como la primera vez, pero piensa la primera vez que usted llevó a cabo su exposición cuando estaba en primer cuatrimestre, cómo estaba, cómo se encontraba, etcétera, etcétera. Recuerdo que este grupo, cuando estaban con la maestra sobre derecho romano, inclusive tuvieron la atención de disfrazarse. Claro, en una audiencia penal no vamos a disfrazarnos, pero sí vamos a tener que, en un momento determinado, ser muy enfáticos, muy elocuentes, muy claros en lo que estamos diciendo. Para tal efecto, y como lo vimos en clases anteriores, compañeros, toda buena exposición de elocuencia implica una gran cantidad de características. Recordemos que las habilidades argumentativas en juicios orales, es decir, cómo se dice, se refiere a las destrezas fundamentales que deben tener los abogados en la litigación oral o juicios orales, con el fin de que su argumentación oral sea elocuente, sea expresiva y sea fluida. Y para tal efecto, estas habilidades que ya hemos ido desglosando son dicción o articulación, fluidez, claridad, coherencia, vocabulario o léxico, volumen, ritmo, entonación o modulación, emotividad, que es lo que vimos la última clase, las pausas,
sin muletillas y las posturas con un lenguaje mímico apropiado, sin caer en la extravagancia, sin caer en en los extremos, y las gesticulaciones. Una cosa es el lenguaje mímico de las manos, del cuerpo en general, de los brazos, de los puños, y otra cosa viene siendo la gesticulación, es decir, el lenguaje de la cara, los gestos. Acuérdate que una cara o un gesto dice más que muchas cosas. Ejemplo típico entre las parejas o entre los novios. Estás enojada, ¿verdad? No, no estoy enojada, estoy bien. Bueno, pues entonces dile a tu cara que cambie porque tu cara está diciendo otro tipo de cosas y así por el estilo. ¿Cuántas veces nos han dicho eso o hemos dicho eso? ¿Por qué? La persona aparenta estar bien, aparenta estar de otra manera, pero pues realmente su cara nos está diciendo todo lo contrario, la está delatando, ¿no? Estás triste, estás pensativa, estás preocupada, estás enojada, vienes de malas, etcétera, etcétera. Ya mejor cásate. Sabemos que el cómo nos paramos, el cómo estamos, pues significa mucho. ¿Cuántas veces te lo he dicho en clase que muchas de las exposiciones, escena típica, nos recargamos en la pared? En una audiencia no vas a tener pared donde recargarte, ¿sí? Vemos siempre hacia abajo, vemos hacia el suelo, vemos hacia arriba. Difícilmente vemos al auditorio y aquí es importante que veas pues al juez, que veas al Ministerio Público, que te le quedes viendo por momentos, claro, no va a estar toda la audiencia, la vista pegada hacia la del juez, viendo inclusive a tu contraparte para que con tu mirada el cliente de la contraparte pues obviamente se sienta un poco nervioso por tus miradas, por tu forma de actuar, inclusive el propio abogado de la contraparte. Hay que asumir posturas correctas, posturas elegantes, posturas que llamen la atención. Entonces, jóvenes, recordemos que todo esto forma o complementa lo que viene siendo el argumento. Insisto, los argumentos, los fundamentos son lo esencial, lo básico, ¿sí? Ya lo vimos en lo de Ayotzinapa, como el entonces procurador Murillo Karam expuso su verdad histórica, que ya hablaremos que es la verdad histórica, argumentando pues que simplemente habían sido incinerados. Y por lo que entendemos con razón, pues no aparecen los cuerpos, pues si los quemaron, si completamente lo hicieron cenizas, es obvio que por nada del mundo van a aparecer y van a encontrarse esos cuerpos, porque completamente quedaron añicos, quedaron hechos cenizas y difícilmente podemos encontrar las cenizas en alguna parte para decir aquí están las cenizas de tal estudiante, aquí están las de otro estudiante. Como puedes ver, aparentemente cuando él expuso esto, y lo hizo en televisión o lo expuso ante toda la República Mexicana, pues de alguna manera los que no conocen derecho le encuentran lógica. No, pues sí, tiene razón estos bárbaros, los guerreros, los rojos, perdón, quemaron a estos pobres muchachos, los deshicieron, los hicieron cenicitas y ahí está. Pero con el tiempo, usted dijo que inclusive no tenemos muchos conocimientos de esto, nos dimos cuenta que pues sí se quema el cuerpo, se quema la carne, se quema la indumentaria, pero los huesos son difíciles de quemar y tardarán mucho en quemarse. De hecho, de acuerdo con la cremación, para poder deshacerse de los huesos los tienen que triturar. Una vez que los queman, los tienen que triturar para convertirlos pues también en cenizas o en polvo, porque no tan fácilmente el hueso se deshace con lo que es la cremación. Y ahí empezaron a surgir otras versiones, estos argumentos muy lógicos, como el hecho de que, aunque no se demostró, no se hizo la prueba por razones obvias, lógicamente se demostró que era difícil que esto hubiera sido posible, porque para haber quemado los 43 cuerpos, tuvieron que haber tenido tantos litros de gasolina o de combustible, tantos kilos o toneladas de madera, tuvieron que estar incinerándose desde tanto tiempo, cosa que era sumamente imposible o difícil, no porque lo hayan demostrado, no que lo hayan probado, sino que a través del argumento lógico y coherente, ni la Procuraduría pudo debatir eso. Es decir, no es cierto, eso es imposible. Entonces, jóvenes, esto es lo importante, pero acompaña a tus argumentos la forma de cómo decirlo para impactar más y provocar más. Pues ahí tenemos lo que vimos en la clase anterior, la dicción, la fluidez, la claridad, la coherencia, el vocabulario, el volumen, el ritmo, la emotividad y otras cosas más que vamos a ver el día de hoy. Te recuerdo que esto para que lo tengas, más que nada, solamente se encuentra en una buena lectura. Yo espero que hayas seguido leyendo. Cuando yo doy lectura de lección o doy español, les dejo esta tarea, difícilmente los jóvenes la cumplen.
Difícilmente los jóvenes después de un mes, 2 meses, al año o al terminar el curso, pues a ver jóvenes, siendo honestos, ¿quiénes de ustedes realmente estuvieron leyendo diario? Si levantan la mano uno o dos, son suficientes. Y ese uno o dos me dicen, bueno, pues no lo hice diario, pero sí lo hice de vez en cuando. Bueno, ¿y qué es de vez en cuando? Pues una o dos veces a la semana. Bueno, así no vamos a poder lograr todo eso. Vuelvo a repetir, jóvenes, e insistiré constantemente en esta clase. La clave para tener estas aptitudes, estas habilidades, todas las que aquí tenemos, es simplemente ponte a leer, compañeros. Lee constantemente, respeta los signos ortográficos, el punto y coma, el punto seguido, puntos suspensivos, punto y aparte, entrecomillado, entre paréntesis, todo lo aquello y da una pausa. Respeta, ve fijándote cómo van las palabras, se escriben con acento, sin acento, cómo se pronuncian. Entonces tenemos ese problema que a veces damos por hecho las palabras con o sin acento. Ponemos, mi papá se llama Luis, lo ponemos sin acento y no leemos mi papá se llama Luis, sino mi papá se llama Luis. Viceversa, la papa estaba cruda, no le ponemos, bueno, lo podemos poner con acento o sin acento y no leemos, la papa estaba cruda, sino ponemos la papa está cruda. En fin, jóvenes, esa es la clave. En clase anterior vimos que se requiere para una buena forma de hablar la dicción, es decir, la buena pronunciación, saber pronunciar bien las palabras. Acuérdate que en derecho, como en todas las demás materias, hay muchos tecnicismos que a veces, como no estamos acostumbrados, nos cuesta mucho trabajo poderlos pronunciar, poderlos citar. Acuérdate de las palabras como son y retroactividad, prescripción y cosas por el estilo. Acuérdate que muchas veces utilizamos términos romanos o términos en latín para hacer más clara nuestra demanda o nuestros escritos. El res inter alios acta, el jus sanguinis, el jus abutendi, el jus ufrendi, el jus utendi y no sé cuántas cosas más. Como se supone que estamos ante un auditorio que conoce derecho, un juez, un magistrado, pues conoce mucho mejor que nosotros, pues no saber emplear correctamente el jus corpus civilis, por ejemplo, lex is lex o cosas por el estilo, pues simplemente hablarían o denotaríamos una mala preparación. Igual con todos los conceptos y todas las palabras que se manejan técnicas dentro de lo que viene siendo el derecho. Tenemos lo que viene siendo la fluidez, es decir, hay que hablar de manera espontánea, de manera natural, de manera fácil y de manera sobre todo continua, permanente, compañeros. Recuerda que todos, como el maestro a veces aquí en clase, de repente nos turbamos. De repente nos quedamos callados o se nos van las ideas, se nos van, como decimos, las cabras. Entonces, ese tipo de fluidez o ese tipo de interrupción en la plática demerita mucho. Inmediatamente se presta a que ya no sabes qué decir, ya estás cantinfleando, ya se te fue la idea. Entonces hay que tratar de tener esta forma. E insisto, la mejor forma de tenerla es leer constantemente. No saber ni cómo ni cuándo, de tanto que has leído, las palabras brotan por sí solas, las palabras salen por sí solas. Y te va a dar mucha seguridad en tu exposición, que ser muy fluida, muy correcta, muy continua, obviamente pausada. No se trata de que hablemos como taravilla, que hablemos y bla, 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 como periquillos, ¿sí? O como pericos, hable y hable y hable y hable. Se trata de darle fluidez, continuidad, pero también darlo de forma pausada. No al tipo López Obrador, pero sí al tipo de que hagas ver, ya lo veremos en su momento oportuno, lo de las pausas. Bueno, se requiere también claridad, compañeros. Es decir, debes expresarte con propiedad de manera precisa y objetiva. Los conceptos, las ideas, los pensamientos, ser muy claro. Trata de exponer tus argumentos de forma clara, sin que se preste a confusión, sin que se preste a situaciones que luego no le entendemos. Aquí es donde vas a extrañar el buen español. A veces empleamos palabras que confunden a las personas, que dan a entender otro tipo de situaciones, porque no ponemos bien el verbo, el adjetivo o el pronombre dentro de la oración, lo ponemos al principio y no al final, o lo ponemos al final y no al principio. En fin, también nuestro vocabulario. Tenemos que tener un vocabulario, compañeros, muy amplio, un vocabulario muy extenso, ¿sí? Esto solo te lo va a dar la lectura. La lectura. Los buenos escritores tienen esa característica, tienen un vocabulario muy amplio, muy abundante. Entonces, si tú lees mucho,
Insisto, eso claro, se te pega por sí solo, por sí solo. No necesitas estar repitiendo las palabras o como en mis tiempos, a ver, ¿en qué palabra te equivocaste? En prescripción, bueno, hazla 100 veces o escríbela 50 veces para que de 50 veces o 100 veces que las escribes se te queda grabado y no vas a cometer el error que prescripción es con C, es con acento en la O, es con pues sí, en general. Eso es muy importante. El vocabulario es muy fundamental en un abogado. Lo vimos en la clase anterior, compañeros, ¿sí? Lo tuvimos en la clase en cómo para decir las cosas no necesariamente hay una sola palabra. El español tiene miles de palabras para decir las cosas, ¿sí? Recuerda lo que decíamos en la clase anterior. Para decir linda, no nada más es la palabra linda, está linda, hermosa, preciosa, encantadora, bella, divina, etcétera. ¿Sí? Maestro, existe docente, catedrático, mentor, tutor, educador, facilitador y no sé cuántas cosas más. Igual, juez, juzgador, autoridad, árbitro, en fin. Tenemos que tener también lo vinculado o lo relacionado con lo que viene siendo, compañeros, nuestra coherencia, nuestro volumen, nuestro ritmo, entonación, emotividad. Hay que ponerle emotividad a lo que viene siendo nuestra exposición. Hay que ponerle sentimiento, compañeros, para lograr que el mensaje no solamente vaya el mensaje, sino vaya con cierta pasión, con cierta sentimiento, que permita que las personas puedan ser convencidas más fácilmente y por tanto el argumento sea más correcto. ¿Sí, compañeros? Bueno, les voy a hacer un pequeño repaso de todo lo que significa todo esto y lo que debemos de manejar en nuestras exposiciones orales en cuanto a cómo lo debemos de decir, en cuanto a la forma, no tanto al contenido. El día de hoy lo que son las pausas. Pausa significa que el abogado debe tener la habilidad de saber entrecortar su exposición para resaltar y destacar las ideas de sus argumentos, así como para dar pauta a las siguientes y de esta forma separarlas y darle congruencia y vinculación a su discurso, pero sobre todo para que el auditorio capte o entienda debidamente su mensaje o argumento, compañeros. Muchas veces una coma no bien puesta hace que lo que queremos decir cambie completamente y no sea lo mismo, no represente lo mismo. Si hay tiempo, te pondré varios ejemplos donde la falta de una coma, compañeros, hace que cambie completamente el sentido de la oración. La falta de una coma, no haberla puesto oportunamente, hace que no estés diciendo lo mismo, sino que cambie completamente todo esto. Entonces, algún día lo entenderemos, lo comprenderemos. Quizás cuando vimos español, nunca le dimos importancia a esto. Vimos una coma como algo insignificante, algo que no tiene razón de ser. Igual como los acentos. No es lo mismo papa que papá. Papa sin acento, papá con acento, pues lo leemos igual. Entonces, por favor, jóvenes, las pausas significa que el abogado debe tener la habilidad de saber entrecortar su exposición. ¿En qué momento cortas? ¿En qué momento haces pausa? Para resaltar y destacar las ideas de sus argumentos, así como dar pauta a las siguientes y de esta forma separarlas y darle congruencia y vinculación a su discurso, pero sobre todo para que el auditorio capte o entienda debidamente el mensaje o el argumento, compañeros. Insisto, no hay que hablar como merolicos. Hablar de forma fluida no significa hablar de forma corridita, como perico, hablas y hablas y hablas y hablas y jamás interrumpiste. Muchas veces, según el argumento, hay que hacer pausas, hay que entrecortar nuestra exposición para dar una idea y poderla entrelazar con la siguiente idea y hacer que las personas o el que nos escucha vaya entendiendo el mensaje, vaya entendiendo la coherencia, la relación que hay una con la otra. Lo vimos también en otras clases, que todo está integrado por párrafos. Un párrafo es una idea, otro párrafo es otra idea, otro tercer párrafo es otra idea. Pero los tres párrafos en sí están vinculados, están relacionados el uno con el otro. Lo vamos manejando. Todas las pausas es, como diciendo, aquí terminé el primer argumento, ahora vengo con el segundo. Hago pausa, ahora vengo con el tercer argumento y por tanto hago la siguiente pausa. Las pausas también significan que no debe exceder de 3 segundos a lo mucho 5 segundos. Si nos vamos a poner, y de hoy con respeto, tipo los oradores, que se tarda un buen rato. Pausa significa
momentáneamente dejar de hablar desde unos 3 o 5 segundos. Claro, no vas a estar ahí contándolos, pero insisto, si usted se pone a leer constantemente, tú mismo vas a ir encontrando cuánto tiempo son las pausas. Tú mismo, por lógica, vas a ir encontrando ese pausado, ese intervalo de pausa. La pausa o las pausas no deben exceder de 3 segundos, a lo mucho 5 segundos, con la intención de tener atentos e interesados a nuestros oyentes, expectantes a lo que vamos a decir. Recuerda que en un lenguaje escrito utilizamos los puntos suspensivos y de repente abre la puerta y encuentra y ponemos puntos suspensivos para que el espectador que está leyendo la lectura se quede con ¿qué encontró? ¿Qué es lo que encontró la persona cuando abrió la puerta? Entonces, esto se traduce en el lenguaje oral cuando usted hace una pausa. Por tanto, señores, en lo personal, y haces una pausa. De acuerdo con los argumentos de la parte de mi contraparte, podemos afirmar categóricamente, haz una pausa, haz que la gente se quede expectante, se quede al tanto. Traigo consigo unas pruebas donde voy a demostrar y voy a comprobar ante ustedes, sin lugar a dudas, lo siguiente. Y haces una pausa. La gente se queda expectante, se queda esperando a ver qué. El ejemplo típico lo vemos en los programas de televisión. Y el ganador es el siguiente. Y el ganador o la ganadora es, y nos tienen ahí expectantes. Obviamente no vamos a llegar a ese nivel en el sentido de que de esta situación, pero sí darle ese tipo de enfoque. Eso da a entender que entonces la gente sí está muy atenta a nuestros argumentos, sí está muy atenta a lo que estamos diciendo. Y solo está esperando que demos el punto final, el toque final, a lo que viene siendo nuestro argumento, ¿sí? Y de esta manera poder ser convincente ante lo que vienen siendo las personas, ¿sí? Tratemos, pues, por tanto, compañeros, de tener esa habilidad de estar observando a nuestro auditorio. Acuérdate, el auditorio te dice todo. Como yo te he dicho luego en clases, si tú observas a tu auditorio, ves que el alumno se está durmiendo, que el alumno está distraído, que el alumno está viendo su celular, que el alumno está viendo sus apuntes, que el alumno está en otro mundo menos en tu clase. En una audiencia, pues con todo respeto, también puedes estar viendo al juez si te está poniendo atención o está viendo su celular, como decimos, bajita la mano. Si el Ministerio Público está atento, está viendo otros argumentos, si tu contraparte realmente está atenta o está viendo sus documentos, etcétera, etcétera. Entonces, eso mismo te va a permitir que usted tenga el control del auditorio, pueda saber en qué momento hace pausa, en qué momento le pone, como en los programas, le pone expectación, le pone ahí que a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Recuerdo que, y perdón por el comparativo, pero para ser más explícito, en MasterChef, si es que usted lo llega a ver, ¿no? Y la persona que el día de hoy nos abandona, la persona que el día de hoy nos deja, la persona que hoy se va, la persona que es el último, hoy tantas veces repite y repite y nos tiene ahí a la expectativa. Esa es la idea. No tanto de decirle si yo estimo que el culpable y que por tanto la persona, no, no. Pero tras de los argumentos, ir llevando esa situación, llevar a tu público expectante, que esté al tanto, y qué va a decir y qué más va a decir. ¿Y con qué nos va a salir ahora para demostrar que él tiene la razón o que la contraparte tiene la razón? ¿Sí? Y todavía para colmo de más, claro, esto es en televisión, pero es un comparativo, para que más o menos trate de ser explícito en lo que te trato de dar a entender. La persona que se va es, y ponen el corte comercial. Oh, qué es la canción. O sea, todavía te dejan más al tanto de lo que va a pasar, le ponen todavía más nerviosismo a la situación y el comercial tarda 20, 30, no sé cuántos segundos, que no es la idea, pero más o menos eso es tratar de llegar a ese momento, tratar de hacer que con las pausas la persona esté expectante, esperando qué más decimos, qué más comentamos, qué más argumentamos, qué más vamos a mencionar, qué más vamos a citar. Esa es una parte muy importante, muy trascendental, ¿sale? Entonces las pausas no deben exceder de 3 segundos, a lo mucho 5 segundos, con la intención de tener atentos e interesados a nuestros oyentes, expectantes a lo que vamos a decir. Por eso es fundamental siempre estar viendo a tu auditorio. Recórrelo constantemente.
de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, adelante hacia atrás, observa a todos, juez, Ministerio Público, abogados, contraparte, clientes, y si hay público, público, claro, dentro que se pueda, que a veces el público queda a tus espaldas, no necesariamente queda enfrente de ti, pero sí tenemos que tener esa cualidad. Otra cualidad de las pausas es que en ese lapso o fracción de tiempo, aunque sea de segundos, el abogado expositor debe manejar hábilmente su lenguaje mímico, compañeros. Mano en el mentón como reflexionando, en la cintura como analizando, viendo a la gente como pensando, pero nunca su cuerpo flácido o manos colgando, compañeros. ¿Sí? En ese tiempo en que a ti se te da o que tú mismo entrecortas tus argumentos, no significa que tu cuerpo, tu lenguaje mímico queda completamente desenganchado, que estás diciendo. Al contrario, haz que tu cuerpo continúe con el mensaje poniendo cara de expectación, tú también, de sorpresa, de alegría o de disgusto, etcétera, etcétera. Lo más horrible que sería es que tú asumieras en ese lapso de pausa y tu cuerpo lo colgaras completamente, tu cuerpo pusieras flácido completamente y tus manos completamente colgadas. No, al contrario. Hazte interesante a través del lenguaje mímico. Ya lo has hecho a través del lenguaje oral. Ahora hazlo a través del lenguaje mímico. Y como yo les vengo a afirmar, y llevas ahí tus manos, las cruzas, tus dedos, y te pones así en un plan de reflexión, en un plan como de analizar, en un plan como que lo estás pensando. Es decir, hay que saber manejar nuestros lenguajes, mímico, nuestro cuerpo, para que a través de él podamos transmitir ese mensaje, esa situación, ¿sí? Tratemos pues de tener esa relación entre el argumento, entre lo escrito, lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, las palabras y lo que viene siendo nuestro lenguaje mímico. Como puedes ver, hacer pausas no nada más es callarnos 3, 4 segundos, 1, 2, 3, ya fueron los 3 segundos, empiezo a hablar. No. Insisto, jóvenes, lee mucho, por favor. Empieza por la literatura. La literatura, como tú bien sabes, nos transmite sentimientos, pasiones, emociones. Un texto literario, a veces de un texto científico, que es el que usted y yo manejamos, un texto didáctico, de un texto periodístico. La finalidad principal del texto literario es que nos transmite sentimientos, nos transmite emociones, pasiones propias del ser humano. Amor, desamor, odio, venganza, coraje, alegría, triunfo, fracaso, derrota, muerte, vida, llanto, etcétera. Entonces, si tú vas entendiendo el mensaje de la lectura y vas leyendo y vas sintiendo eso que nos quiere transmitir el autor, pues entonces con el tiempo tú también vas a tener que manejar ese tipo de expresión del lenguaje. Vas a ver en qué momento eres más enfático, en qué momento te pones pensativo, en qué momento hablas más fuerte, en qué momento hablas más quedito. Tu mismo cuerpo te lo va a hacer. Ejemplo, fíjate bien cómo tú cuando hablas con tus compañeros o en tu casa, no tienes las manos abajo, las mueves. ¿Por qué las mueves? Porque inconscientemente ya tenemos esa característica. Inconscientemente tú al momento de hablar mueves manos. Chécalo en cualquier persona, independiente de cuál sea su preparación. Chécalo en cualquier persona y no importa aquí su preparación, pero todos hablamos también con las manos, hablamos con el cuerpo. ¿Eh? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscar que el cuerpo o los movimientos del cuerpo sean adecuados a las palabras que estamos utilizando, a la forma que estamos manejando. ¿Sí? Ahora que hables y tengas enfrente a un compañero, una compañera y platiques sobre los temas que quieras, fíjate cómo tanto ellos como tú se mueven. Tanto ellos como tú están en un lugar, aunque estén sentados y estén tomando un café, por decir algo, de todos modos las manos se mueven. De todos modos, el cuerpo por sí solo se mueve. Y ahí no estás pensando cómo pones la mano, si le extiendes, si golpeas, si estiras el brazo, si alzas el brazo. No, es muy natural, es muy propio de nosotros. Entonces, velo manejando de una forma más clara, más concreta, sin pena, sin caer en exhibicionismos. Y vas a ver cómo vas a lograr todo esto. Ahora, insisto, empieza con los textos literarios, con las poesías. Las poesías, hay poesías de todo tipo, hay poesías muy técnicas,
que te soy sincero, yo con vergüenza hasta ni yo les entiendo. Manejan un lenguaje tan exquisito, tan técnico. Manejan figuras literarias como la alegoría, como son la parábola, como son la prosopopeya y no sé cuántos otros tipos de figuras o de lenguajes, y uno que no conoce los mismos como que se complica la vida. Un escritor nunca dice las cosas directamente, dice a través de parábolas, a través de un lenguaje alegórico, a través de un lenguaje metafórico, donde con imágenes te dice otro tipo de situaciones, ¿sí? Y el mar estaba enfurecido y el viento eh, este, golpeaba las ramas del árbol. ¿Cómo el viento va a golpear las ramas del árbol si el viento no tiene brazos, no tiene puños, no tiene manos para golpear? Pero es una forma alegórica, metafórica de decir las cosas. Y contemplé la soledad del desierto y vi que el desierto o vi que la noche estaba completamente solitaria. Pues no, porque la noche no es persona para pensar que ella tiene esos sentimientos, lo que te decía también. Estás con tu novia, con tu novio y le dices, mira, la luna es testigo de nuestro amor. Pues no, la luna no puede ser testigo de nuestro amor, que la luna no es un ser viviente, es un ser como nosotros, que piensa, que analiza. Pero esa es una forma elegante de decir las cosas, son las figuras literarias. Entonces, jóvenes, poco a poco, y no es tarde para empezar a manejar ese tipo de cuestiones. Insisto, porque el niño aprende a hablar de tanto que oye, de tanto que escucha, tanto que hablan, que mamá, que papá, que el abuelo, que el tío, que el hermano. De tanto que oye, se le pegan en automático. Insisto, cuando le hemos dicho a nuestros hijos, o usted analice palabra por palabra, imagínate lo difícil que sería que los hijos aprendieran las miles, los cientos o los millones de palabras del español. De repente se nos vienen. ¿Por qué aprendemos las palabras que de repente escuchamos a los cuates que hablan así, que dicen esto? ¿Sí? Vale. Acuérdate que un tiempo se manejó mucho el vale. Que esto, vale, vale. ¿Por qué? Pues se nos pegó de tanto que lo escuchamos en la calle entre los chavos que hablaban el famoso vale, diciendo, está bien. Entonces, jóvenes, ahí te recomiendo que leas. Bueno, sin muletillas, compañeros, ya lo hemos hablado y lo volvemos a repetir. Significa que el abogado expositor jamás debe de estar repitiendo sonidos o palabras clásicas como sí, como les decía, el día de hoy, no, y tenemos que, no, o otras más, muchas, o sea, son muy típicas estar oyendo ese tipo de muletillas, el famoso, los chasquidos o los ronquidos, sí, no, está repitiendo sonidos o palabras clásicas como el como el como les decía, y esto denotan inseguridad, denotan falta de preparación, denota nerviosismo, denota incongruencia. Y si tú lo quieres ver, ya tienes a tu contraparte en las manos. Ya que tu contraparte no sabe qué decir, ya tu contraparte está derrotada, está vencida antes de todo esto, ya muestra su nerviosismo, no sabe exponer. Entonces, jóvenes, que esto no te pase a ti. Si te pasa a ti, pues solamente el abogado con tu contraparte dice, no, este cuate ya valió, ya se lo cargó el payaso. Claro, no lo va a decir, pero va a estar pensando, ¿sí? Esto mismo va a mostrar que el juez y el Ministerio Público presentes van a decir, no, pues ya bailó, porque no tiene argumentos, no tiene forma que decir y constantemente está interrumpiendo. Por eso es importante no tener ese tipo de actitudes. Velo ahí en la imagen y en todas las imágenes que se te han puesto. Ve cómo cambia la imagen del expositor a través de lo que viene siendo su lenguaje mímico. Ve la cara de la muchacha o de la expositora, ve sus manos, ve su cara, ya dice muchas cosas. Ya su cara no está diciendo demasiado. La postura que asume el expositor, que está ahí el hombre, pues también ya no está diciendo otro tipo de cuestiones. Quizás no sabe cómo decir las cosas, no sabe cómo empezar, hay nerviosismo, hay inseguridad, hay ese tipo de situaciones. Entonces, vayamos tratando de visualizarnos como futuros abogados. Tú ya te has visualizado como estudiante. Tú ya te conoces qué tan buen expositor eres o qué tan mal expositor eres. Tú ya ahorita sabes si te apanicas o no te apanicas ante un auditorio. E insisto, como te he dicho yo, siempre he estado acostumbrado a hablar en público ante alumnos.
Pero cuando la primera vez me dijeron, quiero que seas maestro de ceremonia, lleva esta ceremonia de graduación, esa ceremonia cívica, ceremonia X. Y al acercarme al micrófono, que no es lo mismo estar en un salón sin micrófono, hacer con micrófono en un podio, no es lo mismo estar en salón ante los alumnos que yo conozco y de repente con el director, el subdirector, el coordinador y demás maestros en una mesa que está ahí adelante, donde están todos ellos, y ver que el auditorio no son alumnos, son padres de familia. Es obvio que los padres de familia te imponen, se imponen, es obvio que el director, el subdirector y demás autoridades se imponen sobre ti y que al momento de hablar pues no va a ser lo mismo va a pasar contigo. Es obvio que delante de un juez, delante de un magistrado y quizás hasta delante de un ministro en caso de que llegaras a llegar a esos niveles, que ojalá tenga voz de profeta, estar delante de un MP o dos MPs de la Fiscalía General de la República o de la Fiscalía General del Estado de México o de la Ciudad de México, que fueran dos o tres, no nada más fuera uno, mejor fueran dos o tres fiscales. Imagínate cómo se van a imponer, cómo van en un momento determinado a imponerse a ti. Imagínate, como te lo he dicho un montón de veces, piensa por ejemplo en tu maestra, que tu maestra va a ser tu contrincante, en la maestra Mildred, creo que se llama Mildred o Mildred, y va a ser tu contrincante y vas a tener enfrente de ti, en contra de tus argumentos. Es obvio que te va a impresionar, es obvio que te va a impactar. Entonces hay que empezar a manejar y vivir ese escenario. Y la única forma es, pues, tener una buena forma de hablar, una buena forma correcta de bajar tu lenguaje, de no ponerte nervioso para que las muletillas no salgan a la larga. Porque ese tipo de muletillas, y observa de ahí en adelante a todos tus compañeros cuando expongan. Checa todo. Algunos que hablan como taravilla, bla, 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 hable y hable y hable. No, hay que tratar de empezar a ser pausado, hay que tratar de manejar el lenguaje corporal. Estamos iniciando, o sea, estamos a tiempo de lo que va a ser todo este tipo de cuestiones. Y mi única recomendación, y perdón por ser insistente, más que darte el manual del buen hablador, que cómo hablar en público, que hay muchos libros sobre eso y que yo no digo que estén malos, al contrario, si quieres léelos, no hay ningún problema. Pero en personal, la clave es solamente leer, leer mucho. Ponte a leer desde ahorita, diariamente. Te aseguro que de aquí a un año te vas a hacer en todo un orador, porque lo vas a hacer con técnica. Porque al estar leyendo ahorita la pausa, respetar la pausa, ir sintiendo la lectura, entonces todo esto que te he dicho, fluidez, articulación, dicción, vocabulario, léxico, sin muletillas, con pausas, con volumen, con ritmo, con coherencia, con claridad, va a salir por sí mismo, va a salir por sí mismo. Pero en fin. Por último, compañeros, las posturas. Las posturas. Un abogado expositor debe ser elocuente y expresivo en sus argumentos orales. Eso, sin lugar a dudas. Pero no solo a través de su voz u oralidad, sino también en sus gestos o rictus del rostro, acompañado armoniosamente por el movimiento de sus manos, brazos y cuerpo en general, sin caer en las exageraciones o estridencias, compañeros. Eso es muy importante. Ve ese cuadro comparativo entre dos expositores, uno pues siendo muy moderado en su exposición, con movimientos de brazos moderados, y en cambio el otro de plano, como diciendo yo soy Dios, yo soy aquí el mensajero de Dios, el emisario de Dios. Hay que saber actuar, pero sin caer en las exageraciones. Hay que saber actuar, pero sin caer en las estridencias, sin caer en situaciones anómalas que afectan o que perjudican este tipo de situaciones. Repito, compañeros, un abogado expositor debe ser elocuente y expresivo en sus argumentos orales, pero no solo a través de su voz o de su oralidad, sino también en sus gestos o rictus del rostro, acompañado armoniosamente por el movimiento de sus manos, brazos y cuerpo en general, sin caer en las exageraciones o estridencias. Y esto nos va a dar pauta a que la siguiente clase hablemos sobre las posturas, desde las más simples hasta las más complejas, de cómo manejar tu lenguaje mímico, tu lenguaje, de cómo asumir tus posturas, cómo ponernos. Tú bien lo sabes, una fundamental es tu cuerpo erguido. Nada de estar todo ahí jorobas o joronche, todo jorobado, todo agachado, no. Tampoco sin caer en la situación de la superpotencia o sentirte con una postura arrogante, una postura
ególatra, pedante, soberbia, no, nada de eso. Pues bien, jóvenes, estamos por tanto en esto y te aclaro, a partir de este tema, a partir de este tema de hoy, que es lo que viene siendo el tema relacionado con lo de las pausas, va a ser nuestro segundo examen departamental. Ya lo que el día de hoy vimos, o lo que hoy estamos viendo, es tema del segundo departamental. Nada del primero departamento. El primer departamental ya lo hicieron, espero les haya ido bien en el examen, o lo van a hacer. Los temas del segundo departamental empiezan a partir de ahorita. A partir de ahorita viene el segundo examen departamental. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Bueno, pues nos vemos entonces, los dejo, compañeros, nos vemos dentro de 8 días, salvo que al rato nos vemos en Zoom y estamos, por tanto, en nuestra materia tratando de tener este tipo de habilidades o de cualidades.